A ver, la sexualidad. A lo largo de la historia, a la sexualidad se le puso etiquetas, se le pusieron juicios, se le pusieron tabúes y la convirtieron en eso, en un tabú, ¿no? Entonces, es como que se le mantenía en la sombra, ¿no? En algunas familias, por tradición o por ancestralidad, no hablaban sobre ese tema, era un tema tabú, ¿eh? Es como que se mantenía oculto, como si fuese algo malo, ¿eh? Eso es a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es la sexualidad? ¿No? Porque todos venimos a esta vida a través de una relación sexual entre dos personas. Pero si visualizo la escena de mi propia concepción, tendría que preguntarme qué sensación corporal experimento. ¿Qué me produce a mí pensar en eso, no? En la mayoría de los casos sería una sensación de desagrado y rechazo. En el caso de cuando hay un desequilibrio en la sexualidad. Entonces, el solo hablar de sexo o relaciones íntimas suele provocar sorpresa, rubor, enfado e incluso censura. Pero claro, la sexualidad es una necesidad biológica. Eh, y claro, pareciera como que la sexualidad solo pertenece como al ámbito de la intimidad, ¿eh? Y que no debe de ser compartida. Como que debe permanecer en la sombra, ¿eh? Tanto en el hogar como en el inconsciente de nosotros mismos, porque a veces no nos damos cuenta ni de lo que estamos pensando, pero todo eso va en nuestras células. Entonces, toda esa información que llevamos en el inconsciente está en nuestras células. Sin embargo, a todo ser vivo lo define, o sea, nosotros somos como, tenemos la capacidad de crecer y de alimentarnos y de reproducirnos. ¿M? Entonces, eh, ¿qué quiere decir? Que a veces no abordamos de una manera natural esa necesidad de reproducción, porque esa necesidad de reproducción al final es lo mismo que una necesidad de alimentarme o una necesidad de crecer. Es una necesidad más que forma parte de la vida, ¿verdad? Desde la forma natural, sin ese rechazo y sin esa culpa. Entonces, ¿qué pasa con el papel que desarrolla en la sexualidad en lo social, ¿no? Claro, el desarrollo de la sexualidad adulta se produce cuando estamos en la adolescencia y a la vez que se produce a la vez que estamos individualizándonos, ¿no? Diferenciándonos de nuestro propio ser. Y también queremos, como en esa adolescencia estamos como queriendo de alguna manera individualizándonos de nuestro clan, ¿no? Empezando a ser independientes, ¿no? Esa sexualidad está relacionada con el proceso de individualización de la persona, ¿no? Entonces, el desarrollo sexual está ligado con el crecimiento y el desarrollo afectivo y social, ¿eh? Es un proceso alquímico humano, ¿eh? Entonces, en ese proceso alquímico hay dos seres eh, que, o sea, son como la dualidad, ¿no? Que claro, esos dos seres, al unirse en una relación sexual, llegan a una unidad, ¿eh? Es como una alquimia de dos energías, ¿no? Para llegar a una fusión, ¿eh? Entonces, en la sexualidad se esconde nuestro más instinto biológico de supervivencia. Y por otra parte, también está la más pura aspiración a que evolucionemos, ¿vale? Son como dos polaridades o dos dicotomías. Existen las creencias limitantes, que están unidas con la sexualidad humana, ¿verdad? Existe la vergüenza y la culpa, que nos han venido acompañando a lo largo de la existencia hasta ahora, ¿verdad? Y es que nos inculcaron en la familia, en la educación cristiana, y que viene también en nuestras células de antepasados, que se contemplaba la sexualidad como algo vergonzoso, ¿verdad? Ya en la Biblia se hablaba del paraíso, ¿eh? Se hablaba de Adán y Eva, que tras de pecar, ¿verdad? El pecado original, ellos se tomaron conciencia de su desnudez, sintieron vergüenza y sintieron culpa y se taparon, ¿verdad? Ahí viene toda la historia que nos han contado, ¿eh? Pero claro, todo eso fue una historia, como en los cuentos,
para que pudiéramos ir entendiendo. A medida que vamos avanzando, vamos comprendiendo y vamos evolucionando. Es como un niño pequeño. Tú a un niño pequeño no le puedes dar una clase de universidad. Tienes que empezar con un pequeño cuento para que vaya comprendiendo. Y así va aprendiendo y a medida que va aprendiendo va adquiriendo más conocimiento para poder comprender con más complejidad, ¿vale? Pues así nos pasa a todos, ¿no? De alguna manera luego de adultos, pues a veces hemos evolucionado más en ese aprendizaje o hemos evolucionado menos o seguimos hasta ahora con todos los tabúes que traíamos desde el pasado y que todavía no hemos resuelto, ¿verdad? Creencias, limitaciones, etcétera, ¿eh? Y en la sexualidad tenemos mucho de tabú escondido, que se consideraba, que nos explicaron, que nos dijeron que era pecado, el pecado original tanto hablado. Por el contrario, estar desnudo uno frente al otro, dos seres, sin sentirse culpable y sin vergüenza, eso es una forma de volver a nuestra naturaleza natural, original, ¿verdad? O sea, sería la otra polaridad, ¿no? Sería verlo como algo normal, estar en ese paraíso que nos contaron, ¿verdad? Que era como una creencia y del que fuimos expulsados por el pecado. Pero todos tenemos creencias limitantes respecto a la sexualidad, ¿eh? Por ejemplo, solo podemos disfrutar de la sexualidad cuando se acompañe de amor. Eso sería una creencia limitante que nos han ido enseñando. Otra creencia, debe usarse la sexualidad solo como un medio para reproducirse. Si no, es pecado, ¿verdad? Otra creencia. Otra, hacerlo mucho no es bueno. Otra creencia que viene de la parte de la ideología cristiana. Otra creencia, quien lo hace poco es de tal manera, o es malo, o es tonto, o es que no sabe, etcétera. Montones de creencias, ¿vale? Entonces, también decían que el masturbarse producía ceguera. Date cuenta cuánta ignorancia y cuánta falta de conciencia, ¿eh? Todo eso lo tuvimos que transitar, tuvimos que vivir todo eso. Pero ¿en qué punto estamos? ¿Eh? Todavía estamos ahí, ¿verdad? Con todo lo que hay en la vida, con todo lo que hemos evolucionado. Por lo tanto, todo esto formaba parte de la ética de la sociedad. O sea, lo que está bien, lo que no está bien, esto no está bien, este comportamiento, la educación, la política, etcétera. Todo está impregnado de eso. Entonces nos podríamos preguntar, ¿por qué ha sido tan importante reprimir esta faceta humana? ¿Mm? ¿Qué encierra la sexualidad que la hace tan presente, tan poderosa y tan temida al mismo tiempo? ¿Verdad? La sexualidad forma parte de nuestro comportamiento. La sexualidad es una capacidad de nuestra libertad. El sexo no es malo. El sexo es creación. El sexo es vida. Nosotros venimos de ahí, del origen. Sin embargo, cuando hay una represión sexual es porque hay juicio, hay crítica, hay rechazo a uno mismo, hay prejuicios de la sociedad, ¿verdad? Por tanto, yo comprendo que la sexualidad se mantuvo a la sombra y se rechazaba, que era como algo malo, ¿eh? Y su polo opuesto y el puritanismo, el ser puro, ¿verdad? El otro extremo, donde se reprimían todos los impulsos sexuales. Esta represión desmedida alimenta dos polaridades. O sea, la sociedad fomenta la sexualidad artificial, la industria pornográfica, y por otro lado, la sociedad tiene prejuicios sobre el sexo. Es como una contradicción, si os dais cuenta. Entonces, esa falta de integración de la sexualidad, de esas dos polaridades, rechazo y aceptación como algo natural, eso se manifiesta en la hipersexualidad, ¿eh? Personas que necesitan hacer mucho sexo, que es lo contrario de la castidad. Es como cuando en un niño le han reprimido de niño, le han rechazado la sexualidad, luego cuando crece se va al polo opuesto y de pronto le da por hacer mucho sexo, porque se está liberando, ¿verdad? De tanta represión, ¿no?
Es decir, nos movemos en la vida entre dos polos, vamos yendo de la derecha a la izquierda, del arriba a abajo, del blanco y el negro, siempre de la dualidad, ¿vale? Vamos yéndonos de un lado para el otro, ¿no? En dos extremos. Pero claro, de lo que se trata es de buscar ese equilibrio, no irnos a los extremos, sino donde está la salud, donde está yo estoy sano, es porque estoy equilibrado. Y si estoy equilibrado, no estoy ni en la derecha ni en la izquierda, no estoy ni arriba ni abajo, ni en el blanco ni en el negro, estoy en el neutro. Cuando yo estoy en el estado neutro, estoy en equilibrio y en armonía. Ahí no hay desarmonía. Daros cuenta. Desarmonía, disfunción, como se llamaba antes, disfunción. No, ahora es una desarmonía de energía, un desequilibrio de energía. No es otra cosa. Es un desequilibrio de la energía, capacidad masculina y la energía, capacidad femenina. Nada más que eso. El tabú propicia la educación sexual deficiente. Por ejemplo, embarazos no deseados, abusos, enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, este tabú hace que la persona que tenga algún desequilibrio sexual tenga más dificultades para expresarla libremente, sin sentirse juzgado y por tanto de poder superarla y equilibrarla. eh, y hay un conflicto en sí mismo que es ese juicio hacia uno mismo, ¿vale? Entonces el sexo solo tiene límites para quien se los pone. Y yo preguntaría, ¿qué beneficios tiene integrar mi sexualidad? Porque ya estamos en tiempo de ello, ¿verdad? Ya hemos transitado todo. Ahora queda ya fusionar eso. O sea, ya queda integrar esa parte. Ese estado de la sombra de rechazo a la sexualidad lo podemos transformar en un trampolín hacia nuestro autoconocimiento, bienestar y plenitud. A través de la sexualidad podemos conocernos a nosotros mismos si la usamos con respeto primero hacia nosotros y después hacia los demás. Lo contrario del respeto sería usarla como una obligación, por ejemplo, el tener sexo por obligación o tener sexo como un medio para que me reconozcan, ¿verdad? Eso es usarla con no respeto. La sexualidad hay que utilizarla con respeto. Y la sexualidad existe para ser disfrutada, no para ser rechazada. Es algo natural de la vida, experimentarla con confianza, saber que estamos desarrollando una de las capacidades más poderosas de nuestro ser. Y teniendo una vida sexual satisfactoria, podemos vincularnos íntimamente con nosotros mismos, primero, y después con el otro. En la sexualidad eh, se crea un espacio y se requiere capacidad de entrega. Se requiere soltar los límites de autodefensa, ¿verdad? Y para entregarnos con confianza y permitirnos ese disfrute es necesario que haya coherencia. Coherencia en nosotros mismos, coherencia entre lo que yo creo, entre lo que yo pienso y entre lo que yo hago. Se trata de revisar esas creencias limitantes que tengo que me trajeron hasta aquí y que ya no necesito más. Gratitud y honor, las integro, forman parte de un aprendizaje y avanzo. Avanzo a expandirme. Porque esas creencias nos impiden vivir nuestra sexualidad con gozo, paz y satisfacción. Esas creencias ya son pasado y ahora no nos sirven. Quedaron obsoletas, ¿verdad? O sea, esas creencias nos impiden avanzar, ¿vale? Se requiere integrarlas con amor y gratitud. Se trata de tomar conciencia. Es el cambio individual y no es que sea necesario tener una pareja. Esto es muy importante. La sociedad nos vendía el que teníamos que tener una pareja para estar completos. No es así. Ya no. Ya nos dimos cuenta que no es real. Eso fue otro cuento de niño que también fue necesario para poder ir evolucionando paso a paso. Pero ya en este momento, con la luz de la conciencia, entendemos y sabemos que la sexualidad hay que vivirla
y hay que descubrirla, pero primero con uno mismo. Eso que antes llamaban pecado, claro, no, es con uno mismo. Primero tengo que ver cómo me relaciono yo conmigo mismo, ¿vale? Primero, ¿me acepto mi cuerpo? ¿Me acepto como soy? ¿Me amo? ¿Amo mis imperfecciones? Si es que sí, podré aceptar después al otro. Si no, al otro también lo rechazo, igual que me rechazo yo, ¿verdad? Entonces, pregúntate, ¿qué te limita? ¿Qué creencia tengo que me impide disfrutar de mi sexualidad y vivir una vida plena? ¿Verdad? Porque hay personas que están en pareja pero no viven su sexualidad. Están en pareja pues como una componente social, como que había algo que se requería hacer, o bien porque estaba bien visto, o bien porque, en fin, montones de combinaciones, ¿no? Pero realmente hay que vivir la sexualidad con nosotros mismos primero, ¿eh? Entonces, las distintas orientaciones sexuales son desequilibrio energético, ni más ni menos. Todas estas cantidades de distintas orientaciones sexuales que están apareciendo, ¿verdad? No es ni más ni menos, es la evolución que estamos padeciendo o sufriendo o evolucionando, transformando. Estamos avanzando y tenemos que pasar por todo eso para ir redescubriéndonos. Es una forma de redescubrirme en mi sexualidad. Y tengo que experimentar todas esas formas hasta llegar a la unión conmigo mismo. Todas esas orientaciones sexuales no es ni más ni menos que es una búsqueda para encontrarme conmigo mismo. Y todos los caminos son válidos, siempre que no le hagas daño a nadie y siempre que respete a los demás, ¿eh? Entonces, al final, todas esas orientaciones sexuales son desequilibrio energético, ¿eh? Los seres humanos nos componemos de energía masculina y femenina. Y cuando rechazamos una de esas energías en nosotros, estamos rechazando una forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, en modo masculino o femenino. Entonces tiene que ver con la relación que tuvimos de niños con nuestros padres y también tiene que ver con la ancestralidad que viene en nuestras células, de nuestros antepasados, ¿verdad? Entonces, si rechazaba la forma en la que funcionaba mi madre, por ejemplo, si mi madre estaba en modo masculino, energía masculina, porque tenía que trabajar, tenía que sacar adelante todo, dirigía la casa, etcétera, estaba en modo masculino. Entonces yo, si yo la rechazaba a ella, porque ella a mí me sometía, me obligaba a hacer cosas que no quería, etcétera, entonces me estoy rechazando a mí mismo en esa capacidad y por consecuencia rechazo esa energía en mí y me vuelvo pues más orientado a otro sexo, por ejemplo, ¿eh? Y todo tiene que ver con esos desequilibrios de energía. Por lo tanto, al final de lo que se trata es de darnos cuenta dónde están nuestros desequilibrios energéticos, ¿eh? Esas energías masculinas y femeninas deben de estar equilibradas, ¿vale? No vale que yo sea todo masculina o todo femenino, ¿verdad? Porque las mujeres a veces somos todas masculinas y no somos femeninas, o los hombres a veces son más femeninos que masculinos. Debemos de armonizar ambas energías, fusionarlas en nosotros mismos, siempre en nosotros mismos. El trabajo está en nosotros mismos, es la transformación en nosotros mismos, esa alquimia para conseguir esa unión y ese equilibrio y esa armonía en mí mismo. ¿Mm? Cuando yo consiga ser pleno, ser concreto, ser completo en mí mismo, haber descubierto y haber llegado a la cima de mí mismo, podré entregar, brindar hacia mi entorno esa energía equilibrada y podría tener una relación plena en equilibrio y en completud, pero siempre desde mi individualización, siempre manteniendo mi individualización como ser completo, único e irrepetible.